Buenos días. Efectivamente, voy a deciros un poquito de mí, muy poquito, pero creo que cuando se habla a alguien, pues por lo menos un poco tenéis derecho a saber un poco de mi vida. 70 años, occidental, casado, como muchos de vosotros, con pareja, con 3 hijos. Por lo tanto, conozco un poquito la vida occidental. El libro de la vida enseña mucho, si se le abre y se quiere aprender. Siempre me gustaron estas cosas, como dice la gente cuando va a nuestro centro. Dice, es que a mí siempre me gustaron estas cosas. O sea que a mí también me gustaron desde muy pequeño estas cosas. Venimos al mundo a aprender amor. Y cuando no lo aprendemos, sufrimos. Es el sistema que tiene el universo, lo llamemos como lo llamemos, Dios, energía, la naturaleza, el mundo. Y cuando no se practica ese amor, la vida te va apretando la clavija poco a poco, hasta que el sufrimiento te hace despertar. Si el sufrimiento nos llega hasta aquí, como todavía podemos respirar, tal vez no nos demos cuenta. Es aquel chiste que va uno a visitar a su amigo y no estaba allí en casa y se acerca a la piscina y parece que lo ve allí encima de la piscina y Manuel, sí, ¿eres tú? Sí. Y ve la cabeza de Manuel ahí asomando y se acerca y dice, ¡uf, qué mal huele, Manuel! Pero, ¿cómo estás ahí? Si todo eso es excremento. Y dice Manuel, sí, estoy muy mal aquí. Y Manuel estaba hasta aquí de excremento, ¿sabes? Y entonces el amigo, como buen amigo, se pone a sacarlo. Y dice Manuel, no me hagas olas. Y a veces sufrimos, pero como no sufrimos bastante y podemos respirar, nos conformamos. Tenemos pequeños momentos de felicidad, muy pasajera, pero muchos al día de sufrimiento. Nuestra eficiencia en la felicidad es muy baja. No creo que ninguno de los que estamos aquí nos conformáramos con tener un coche o un ordenador que de 100 veces que lo encendiéramos funcionara 90. Al revés. Eso es buena eficiencia. Eso sería ser feliz. Pero si de 100 veces que arrancas el coche te arranca 5, ¿a que no te conformabas si lo llevabas al garaje? ¿Verdad? Pero nos conformamos con sufrir, vamos tirando. La meditación es una forma de dejar de sufrir. Os contaba lo del hijo porque fue un choque para mí. Y una de las preguntas que me vino en aquella época, cuando el médico nos dijo aquello y te sale esa ira, esa incomprensión que viene de la ira y de ¿por qué sufro yo? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? La verdad es que me vino así como una voz, ¿no?, que nos viene a todos muchas veces. Y dijo, ¿por qué no, imbécil? ¿Quién te crees tú? Fue un choque.
Se me quitaron las lágrimas de repente. Y me empecé a preguntar de que ¿por qué a mí no? Si yo soy como todos. Pero me creía más. Y la vida, cuando nos creemos más, te pone pruebas. Porque hemos venido a esta tierra a creernos como los demás. No menos, no más. Equilibrio. Y la humildad libera. Y yo no digo que soy humilde, digo que la humildad libera, que es diferente. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar mucho más y empecé a estudiar todo lo que pude. La profesión me daba tiempo. Y nada, hoy Rubén pues puede manejar un coche, puede manejar un ordenador, puede bucear solo, hace descenso de cañones de vez en cuando, habla en una emisora de radio. Quiero decir que se pueden hacer muchas cosas con la mente, con el cariño y con el buen método. Y aquí estoy, contándoos cosas porque aquello resultó. Después pusimos un centro de meditación en Gijón, hace 25 años, y ahí empezamos a trabajar, compartía eso con la profesión. Hace 12 años conocimos a unos lamas tibetanos, por esas cosas de la vida también. Y los maestros tibetanos, pues nada, fueron los que me enseñaron también muchas cosas. Yo estudiaba todo esto desde siempre, ¿no? Y me enseñaron directamente muchas cosas sobre la meditación y sobre la vida espiritual, que son las que transmito también desde esos 12 años de otra forma. Me autorizaron a dar enseñanza budista, concretamente. Lo que yo os cuento no es budista exclusivamente. Ya os lo contaré ahora. Pero me hicieron lama, me hicieron unas iniciaciones y unas ceremonias que hacen ellos y tal, y me autorizaron a dar la enseñanza porque dijeron que esta enseñanza pues estaba muy bien puesta para los occidentales. Y aquí estoy contándoos esas cosas. Pusimos un centro en Pola de Siero, ahí al lado de Oviedo y Gijón, en Asturias, que os invito a que conozcáis cuando queráis ser un poco más eficientes en la felicidad. Pues ahí estamos para contaros cosas. Hay habitaciones para hacer retiros particulares, pero son retiros particulares muy normales. No hay que estar 7 horas meditando, que no hace falta. No hay que sentarse en flor de loto, que no hace falta. Hay que aprender a vivir como occidentales en la vida cotidiana. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos ahí una vida familiar, con un paisaje muy guapo. Luego os lo enseño. Bueno, luego... Vale, no es importante. Es un paisaje muy bonito y ahí estamos. Y allí podéis ir, pues, desde un día a un año. Habitaciones individuales y tal. Y hoy os voy a hablar sobre la meditación. Porque hoy hay muchísimas cosas a las que se llama meditación, pero no son meditación. Toda esta experiencia y esta enseñanza y la experiencia personal que yo pueda tener es la que cuento en los cursos que, como veis ahí, empezamos el... Bueno, aquí falta en Ponferrada, aquí falta abajo, pero es ahí en el Centro Bierzo Pilates. También tenéis a Rocío ahí que os puede tomar nota si queréis apuntaros al curso.
¿Qué es meditar? Meditar es pensar. Meditar es pensar en virtudes espirituales para sentir virtudes espirituales, para practicar en la vida diaria virtudes espirituales. Eso es meditar. Y todo lo que no tenga ese objetivo no es meditación, aunque se llame meditación. El método es sencillo. Como todo método es conocer, meditar y practicar. Para hacer una comida se necesita conocer los ingredientes de los alimentos, aquí estamos viendo mucho, que si son correctos es mejor. Y nos están advirtiendo muchos terapeutas de que cuidado con esto que te hace daño, de que cuidado con lo otro que te sienta mal. Esto te sienta bien, ¿no? Pero un ser humano es algo más que un cuerpo, que es para lo que vale la alimentación física. Pero sí hay que tener un conocimiento correcto, porque sin conocimiento correcto es como ordeñar el cuerno de una vaca, dicen los budistas. Te puedes pasar toda la vida y no sacas ni gota. Por eso se necesita un conocimiento correcto y dentro del conocimiento correcto está el método. Esto es una integración, como veis, de psicología humanista transpersonal. La psicología humanista transpersonal nació en los años 60 aproximadamente y contempla al ser humano como físico, emoción, mente y espíritu. La palabra espíritu en esos años empezó a dejar de ser religiosa y entró en el contexto de algo más de humano. Me explico, tener odio es humano, tener ira es humano, tener rencor, hombre, ¿quién no tiene algún rencorillo? Ojalá fueran solo rencorillos, ojalá. Hombre, ¿quién no ha engañado? ¿Verdad? Es humano. Pero cuando un psicólogo de aquella época decía trascendental, quería decir trascender lo humano. Y eso no entra dentro del reino espiritual. En el reino espiritual no hay odio, no hay ira, no hay resentimiento. Por eso hay que tener un conocimiento. Por eso hay que tener un conocimiento. Correcto. Por eso hay que reflexionar sobre el conocimiento. A ver qué pongo mañana para comer. Y claro, para comer yo tengo que saber a quién le voy a dar la comida. No es lo mismo un anciano que a un deportista, que a un bebé, que a uno que está en el hospital, que a uno que está convaleciente. Las comidas son diferentes. ¿Cierto, no? ¿Y qué pasa con meditar? ¿Por qué uno no coge conocimiento para meditar y sí para hacer comidas? La meditación es el alimento del alma. Y tienes que saber de qué alimentas el alma. No comas esto, no comas aquello, te hace daño. Ácido. ¿No? ¿Eh? ¿Cómo? Demasiado ácido, ¿no? El odio es demasiado ácido. El opuesto es alcalino. Y nos preguntamos lo que comemos. ¿Nos preguntamos lo que comemos con los ojos, con los oídos, con el tacto? Eso es meditar. Es aprender, tener un conocimiento correcto y luego practicarlo en la vida cotidiana. Por eso la meditación, que yo llamo conductual, es para practicar en la vida cotidiana.
Meditar no es sentarse un momento, cerrar los ojos, ponerse en esta posición o en la otra, recitar 4 mantras, decir 4 palabras agradables o 4, no sé si decir afirmaciones o invocaciones incluso. No. Meditar es cambiar tu conducta. Meditar es empezar a saber por qué tienes odio, por qué tienes ira, por qué tienes resentimiento y cambiarlo por sus opuestos, por compasión, por generosidad, por tolerancia, por serenidad. Ese es el objetivo de la meditación y para eso se medita. Y lo demás, lo que no lleve a eso, no es meditar, es otra cosa que tiene otros nombres y puede servir para otras cosas, pero no para cambiar comportamientos en la vida diaria. La meditación es para aquellas personas que quieran cambiar sus comportamientos en la vida diaria, que quieran mejorar sus relaciones, que quieran estar mejor consigo mismos, pero que tiene que tener claro quién es sigo. ¿Entendéis esto de sigo? Porque hay 2 sigos, ¿eh? Mira. Cuando uno dice conmigo, tiene que saber quién es migo, porque dentro de nosotros hay 2 migos. Y lo voy a poner en términos que se entiende todo el mundo. Uno es este. Es el diablo, vamos a llamarlo así, sin contexto religioso. Otro es el alma, y son opuestos. Y cuando hacemos invocaciones de yo soy tal o yo soy cual, o yo tengo esto, yo tengo lo otro, tiene uno que saber quién está hablando. Eso se llama conocimiento correcto. ¿Comprendéis? El corazón, el alma solo habla de virtudes, nada más. Virtudes espirituales. Y eso es meditar. Aprender a pensar en virtudes espirituales para sentirlas y para practicarlas. Por eso, esas cosas, ¿dónde nos llevan? ¿Dónde nos lleva el orgullo y el egoísmo? ¿Dónde nos lleva la sociedad desde el punto de vista humano de esas cosas que son humanas? Pues es claro, ¿no? Es la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Orgullo, egoísmo. ¿Por qué hubo crisis? Digo muchas veces. ¿Por qué hay corrupción? ¿Qué son, los partidos políticos? No. Son los seres humanos que componen los partidos políticos. ¿La crisis qué fue? ¿La burbuja? No. Fue el egoísmo. Dos sociedades. Esta es una. Miedo, tristeza, furor. ¿Por qué hay agresiones? Por orgullo, por egoísmo. ¿O no es así? ¿Qué pensáis? ¿De dónde viene la violencia? Si se quiere erradicar la violencia, hay que expresar valores espirituales, generosidad, tolerancia, igualarse con los demás. No hay otra solución, no existe otra solución. Otra cosa es que la persona quiera hacer el esfuerzo de aprender a autoconocerse y de querer transformarse.
Eso es otra cosa. Y eso solo le sucederá a la persona en un momento evolutivo determinado. Y si no, la vida le irá apretando el tornillo hasta que se lo cuestione. Cadenas, miedos, el orgullo ata, el egoísmo también, el miedo al que dirán. ¿Cuántas cosas haríamos si no tuviéramos miedo al que dirán? Abrazaríamos más, sonreiríamos mucho más, nos relacionaríamos mucho mejor. Pero tenemos miedo a lo que piensen los demás. Su raíz, el orgullo. Por eso la humildad libera y te da fuerza y te da valor y te da alegría. Porque eres tú mismo, pero ojo, con mayúsculas, ¿eh? Porque hay otro tú mismo que también dice estoy aquí. Y voy por ahí, paso, pero ese tú mismo pasa por encima. El tú mismo de la humildad pasa al lado. ¿Me estoy explicando? Eso es meditar. Saber cómo puedo expresar mí mismo con mayúsculas. ¿Y quién es mí mismo y cómo se comporta y cómo se relaciona con los demás sistemas del ser humano? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Podríamos hacer algo? La imagen del centro, ¿verdad? Dice el hombre, ¿yo el culpable? No, eres tú. Pero no se pone en el lugar de la pareja. Cada uno tiene que hacer su función. Crisis, ya lo hablamos. Guerras. Orgullo. Egoísmo. Son las raíces de todo mal. Y el que quiera ser feliz no tiene otra solución. Nada más que aprender a ser menos orgulloso y menos egoísta. No hay solución, no existe. Razonadlo. Bien. Pues bueno, así estamos, ¿no? Estoy cerca de... Ahora que estamos cerca... Bueno, ahí es nuestro centro. No se ve, pero bueno, la casita estaría ahí, yo estoy en una montaña que está detrás y ahí tenemos un campo y tenemos unas cosas ahí, ahí hay un Buda por ahí en algún lado, pero bueno, el Buda es lo de menos. Hoy mucha gente lo pone porque está bien, es decorativo. Porque hay... Mira, hay lo que dicen los grandes maestros. Digo los grandes maestros, no los que se llaman maestros, los grandes maestros. Cristo, Buda, Agma y prácticamente ninguno más. Ellos no instituyeron ninguna religión. Las religiones vinieron después, hechas por los seres humanos. Ahí se empezó a complicar la cosa. Pero siempre hay una religión ceremonial, una religión ritual y una religión económica. Por eso la meditación también se enseñan por ahí cosas que dicen que son meditación, pero no lo son. Porque tiran a ceremoniales, tiran a religiosas, tiran a económicas. Pero la meditación está muy claro. Si hablamos de meditación, tenemos que ir ¿a dónde? Hay dos formas de hablar de meditación. Vamos a ver. Una es la que dice el diccionario,
que es dirigir la atención del pensamiento para entender o conseguir alguna cosa. Y como estamos en España, tenemos que utilizar el diccionario. Y si tú cuando cierras los ojos y te sientas a meditar, y sin cerrarlos, ¿estás dirigiendo la atención para conseguir alguna cosa? Estás meditando. Por lo tanto, durante el día estamos meditando mucho tiempo. ¿Lo entendéis, no? Según el diccionario. Esos pensamientos configuran patrones neuronales, neurociencia. Patrones neuronales significa conexiones neuronales, que cada vez que se repite el pensamiento, cada vez que se repite la acción, se refuerza esa conexión. Por eso esos patrones establecen patrones de conducta. Y siempre respondemos a las mismas cosas de la misma manera. Por eso hay que tener cuidado con lo que se piensa. Y si el que piensa es el de los cuernos, así nos va. Porque él también utiliza la mente, ¿eh? La mente, la emoción y el físico son instrumentos del alma para relacionarse con el medio ambiente, de afuera adentro sentir y del alma de dentro afuera. Pero pueden ser utilizados por el otro, por el oscuro, por, ¿cómo se llama el de Gandalf? ¿Y cómo es el otro? Saruman. Las mismas energías utilizan, el mismo poder, Saruman y Gandalf. Entonces tienes que tener cuidado quien las utiliza. Y cuando la mente es utilizada por Saruman, es para una cosa. Y cuando es utilizada por Gandalf, es otra. Es el del Señor de los Anillos. ¿Sabéis, no? Por el mal y por el bien. Eso es meditar. ¿Qué es concentrarse? Es centrar intensamente la atención en algo. ¿Es meditación? No. Sin embargo, hoy se llama a muchos ejercicios de concentración. Me quedan 10 minutos. Se llama a muchos ejercicios de concentración, se les llama meditación. Y no son meditación. Son concentración. Son base para hacer mejor la meditación, pero no son meditación. ¿Comprendéis? ¿Lo tenéis claro esto? Porque es importante para distinguir lo que es y lo que no es meditación. Esto es meditar. Es pensar en un objeto virtuoso. Es un método para familiarizar nuestra mente con la virtud. Dice lo mismo. La diferencia está aquí, en alguna cosa. No, la meditación es algo concreto. Tienes que pensar en virtudes espirituales, ¿lo comprendéis? Y esas virtudes espirituales se contemplan en los derechos de los niños desde el año 1990. Y tienen como derecho ser educados en un ambiente familiar de tolerancia, de paz, de crecimiento mental, moral y espiritual. Cuando estamos haciendo meditación y estamos intentando poner en nuestra vida virtudes espirituales, estamos desarrollando los derechos de los niños, que en su preámbulo dicen que tenemos que formar niños que se deben formar para una sociedad tolerante y pacífica. Y la única forma de que una sociedad sea tolerante y pacífica es expresar virtudes espirituales. O eso, o odio e ira. Cada uno elige. ¿Lo comprendéis hasta aquí? Esto es lo más importante de comprender. Lo demás son detalles que por falta de tiempo no puedo daros, pero es lo que haremos en el curso durante 3 meses.
también está en los derechos humanos. Los derechos humanos son para vivir en una sociedad tolerante y en paz. ¿Es tolerante el orgulloso? No. Racismo, separatismo, marginación social. No se puede vivir en esa sociedad. Bueno, sí se puede porque es la que tenemos, pero la podríamos mejorar. Pero cuesta un esfuerzo, ¿eh? No es lo mismo sentarse y decir 4 mantras, o 5, o 1, y estar sentado 1 hora dejando pasar los pensamientos, o haciendo ejercicios de concentración, que sí son buenos porque forman la base de la meditación, pero tienen su propósito. Son condiciones previas a la meditación. Tener un emocional sereno y tranquilo, tener la mente controlada, tener pocos deseos. Son condiciones previas a la meditación. Lo veremos todo en el curso, ciertamente. Por eso es un temario y por eso es una forma de hacer las cosas. Voy rápido ya. Es el proceso que nos permite aumentar nuestro control sobre la mente y guiarla en una dirección más virtuosa. Aquí vemos psicología cognitivo-conductual y aquí vemos psicología positiva. La meditación hoy es ciencia y responde a unos procesos neuronales fisiológicos. Por eso el dejar pasar los pensamientos, por ejemplo, no cambia estructuras neuronales en el sentido de cambiar comportamientos. Tienen su función, como decía. Tú te pones a pensar en una virtud y si no controlas tu mente, a los 40 segundos ya estás por ahí fuera. En el mercado, en el partido, en tus deseos. Por eso ejercicios previos a la meditación es la atención, la concentración y la vigilancia. Y hay que practicarlo y hay que currárselo todos los días. Y hay una forma de vivir en la vida cotidiana meditando, que es andando por la calle. La meditación de sentado solo es el entreno para que eso lo lleves a la vida práctica. ¿Lo comprendéis? No se puede separar la meditación de sentado de la vida diaria, porque mente y corazón los llevamos siempre con nosotros. Es la anterior. Dice, esta técnica no es exclusiva del budismo, es entrenar, nada más que entrenar. Y para entrenar, ¿qué necesitas? Saber cómo tienes que entrenar. ¿No hay hoy entrenadores personales en los gimnasios? ¿Qué te mandan el primer día? ¿Levantar 100 kilos o levantar 2? Y empiezas con 3 series de 5 repeticiones, o a lo mejor son muchas, porque va a depender de cada persona. Por eso la meditación llega a un momento que es individual. Y tú tienes que saber cuándo, cómo, cuánto meditas. Esta persona más, esta menos. ¿Comprendéis? Lo básico, serenar el emocional, controlar la mente, para todos. A partir de ahí hay que saber cuál es la raíz de tu problema. Porque la persona A tiene un problema, la B tiene otro. Y no pueden meditar en lo mismo. Si a una persona le hace daño que piensen mal de él, tiene que meditar sobre una cosa. Si a otra persona le hace mucho daño el egoísmo, tiene que meditar sobre el altruismo. Y hay formas. ¿Comprendéis? Si pensamos en la meditación oriental, tenemos que ir a los maestros orientales. Y pasarlo por nuestra razón y por nuestra conciencia. La vida espiritual es razonable.
Y hoy día la meditación es ciencia. Pensar, sentir y actuar. Hoy día la meditación es mover hormonas. Anda, bájate de la tierra, déjate de iluminaciones y aprende a mover hormonas. Que así es como te vas a iluminar. No andando subiendo y bajando con energías inconcretas. No, con cosas concretas. Dije en la conferencia del otro día, ¿por qué cuando entras en casa, si tienes un animal de compañía, le sonríes, estás todo agradable, todo a gusto y todo contento? ¡Ay, perrín, qué guapo! ¿O no? ¿O el gatín? Y está tu pareja al lado que has pasado al lado de ella, hasta la has pisado. Y no le has dicho ni buenos días. Pero bueno, ¿por qué no utilizas el sentimiento que sientes por el perro para relacionarte mejor con tu familia? Mira tú lo que digo, ¿eh? Pero esta reflexión, que es meditar con los ojos abiertos, ha hecho mucho bien a muchas personas. Qué cosa tan sencilla. Por eso meditar es decir, ¿qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo? Y eso se puede hacer con los ojos abiertos en la vida cotidiana. Pero para eso hay que estar sentados. Sí, 4 minutos, dice, ¿no? ¿Comprendéis el objetivo de la meditación? ¿Alguien no lo tiene claro? Porque eso es lo más importante. Lo demás digo que son detalles que se pueden ir ampliando a través del conocimiento. Nos protegemos de aquellas actitudes de pensamiento, palabra o acción que nos provocan sufrimiento. ¿Qué pretende la psicología? Quitar el sufrimiento. ¿Qué pretenden los terapeutas? Quitar el sufrimiento físico. Alguna vez emocional. Pero como norma no se va a la raíz del problema. Se pone un parche, se cura esa emoción de momento. Como digo yo, con la gotera, tienes una gotera, se te llena el caldero y lo sacas. Se te llena otra vez y lo sacas. Caray, arregla la gotera. Todo el mundo contesta igual y esto lo tiene muy claro. Solución, Carlos, arregla la gotera. Coño, que no soy tonto. Ya. ¿Y por qué no arreglas la gotera de tu vida? ¿Por qué estás constantemente sacando el caldero? Y de momento estás intranquilo, estás nervioso, estás no sé qué y haces una carrera o simplemente te relajas un poquito. ¿Por qué no piensas cuál es el problema de tu sistema emocional alterado? No hay conocimiento. Por eso hay que tener un conocimiento correcto. Dicen ellos, causas correctas y completas y el orden correcto, como para cualquier cosa en la vida. No es nada especial. ¿No es así? ¿Cómo se hace la comida? ¿Por dónde se empieza? ¿Tienes unas causas correctas y completas? Claro, claro. El fuego puesto a un límite, a una forma, más o menos. Unas cosas se echan en agua caliente, otras en agua fría, ¿o no? La meditación es igual, no es nada especial. No tendremos resultados. Claro, por eso mucha gente se pone a meditar y al poco lo deja, porque no sigue las causas correctas y no lo hace de la forma adecuada. Porque hay que empezar meditando 5 minutitos o 10 nada más, depende de la persona. Pero muchas veces al día. ¿Cuántas veces se come al día? ¿Recomiendan? 4 o 5. Meditar también. Meditar es hacer tus propias conexiones neuronales a partir de ahora. Poner atención y cuando tu costumbre te lleve por un sitio, en el cerebro, darte cuenta y decir, ¿por dónde vas? No. Da la vuelta,
que yo te voy a decir por dónde tienes que ir. Y así se construyen nuevas pistas neuronales. Por eso la meditación es neurofisiología hoy. Y por eso las personas que empiezan a hacer meditación sin control, porque hay una llamada interna que les dice, quiero expresarme en la vida cotidiana. Caray, dice el alma, estoy aquí, ¿no me escuchas? Lo llamamos a veces la voz de la conciencia. Y tienes al angelín en la oreja derecha que te está contando. Y en el momento que te dice, sonríe. Te dice el diablo, ¿a quién? ¿A ese? De eso nada, que me sonríe él a mí. Eso es meditar. Es llegar un momento a darte cuenta del yo y el no yo. Del Gandalf y el sinvergüenza. Y cambiarlo. Eso es meditar. Pero hay obstáculos, que hay que conocer. La forma de vivir, la costumbre, la pereza, la inercia. ¿Que hay meditaciones para contrarrestarla? Claro que sí. La distracción. Para eso está la concentración, la atención mental, el mindfulness, siné, samatá, vipassana zen. Sirven para esto. Distracción. Para corregir la distracción. Pero no sirven para cambiar actitudes y darte cuenta de cosas, porque no analizas. ¿Comprendéis la diferencia? Sí, ¿verdad? Analizar y sentir en el corazón es meditar. Y para eso hay que tener un conocimiento correcto. Debilidad. Sí, porque a veces te pones a meditar y la imagen no se sostiene con fuerza. Eso hay que vivirlo para saberlo. Y hay ejercicios también para tener energía mental pero controlada. ¿Me estoy explicando? Todo eso hay que saberlo antes de aprender a meditar. No claridad. A veces la imagen está borrosa. Como si la estuvieras viendo a través de un cristal empañado. No estás meditando con claridad. No tienes el objetivo claro. Y si no tienes el objetivo claro, no puedes llegar a tu finalidad. Por eso hay que conocer los obstáculos y cada uno tiene su antídoto. ¿Qué es? Ya lo hemos dicho. Tipos. Hay tipos de meditación. Hay uno con forma. Sí, se emplean formas para meditar. Pero hay otro que se llama sin forma. También se dan en el curso. El curso tiene 3 niveles. En el primero explicamos las bases de la meditación y todas las bases de la meditación. Cómo funciona un ser humano, físico, emocional, mental. Cómo se interrelacionan, los momentos evolutivos de cada persona para que cada uno sepa dónde está y cuál es el paso siguiente. Aprendemos a meditar. Llevamos trabajos para casa para meditar y comportarse de otra manera. El segundo nivel es para aquellos que ya quieren meditar. Los que no les interesa la meditación porque no quieren cambios de conducta, se quedan en el primer nivel. Una persona que solo quiere serenar su emocional, ¿para qué se va a esforzar en pedir perdón o en relacionarse mejor con los demás? No le interesa todavía. No es su momento evolutivo. Esa persona egoísta que vive del egoísmo y disfruta con el egoísmo, ¿para qué va a cambiar? ¿Cuál es el problema raíz? Ya lo comenté. ¿Cuándo hay que cambiar de meditación? Hay que saberlo. ¿Cuándo cambio de alimentación? Depende. Esta temporada voy a trabajar físicamente mucho. Cambio algo. El alma igual. ¿Cuándo cambia la meditación? Cuando dice, bueno, este problema ya lo voy superando, pero me he dado cuenta ahora de que tengo otro. No es que te haya aparecido, es que cuando hay más luz, ves más cosas.
Y en la medida que la luz es proyectada por el alma en el camino, vas viendo cosas que antes no veías. Por eso he titulado el curso Una luz en el camino. ¿Comprendéis? Bueno, yo creo que lo más importante os lo he dicho. Y además, aunque no lo crea, tengo que cortar igual. No sé a qué. Por eso os decía que es una mezcla de una integración de psicología humanista, físico, emocional, mental, espiritual, sin contexto religioso, pero que cada uno puede apoyarse en su religión para meditar, eso sí. Es psicología cognitivo-conductual porque es aprender a pensar para cambiar la conducta. Es psicología positiva porque se trabaja con virtudes y lo que los psicólogos de la positiva llaman fortalezas. Siempre las hemos tenido, las virtudes siempre han existido. ¿Por qué les cambian el nombre? Ah, parece que da miedo lo espiritual, ¿verdad? Me dice así. Bueno, reestructuración cognitiva, final, cambio de comportamiento. Ahí tenéis el curso y en el otro lado tenéis el centro para pasar allí días y haceros un pequeño programita adaptado a los días que estéis allí. Para ser felices, no odio, no ira, no resentimiento, no egoísmo, no orgullo, no miedo. Para ser felices en una sociedad feliz, compasión, tolerancia, humildad, generosidad, valor, alegría, para transformarlo, la meditación correcta. Elegir la felicidad, a ver en qué sociedad queréis vivir. Que seáis muy felices.